Protocolo Modbus tiene algo bien interesante y es que, no sé, lo van a notar, cuando uno llega a muchos manuales de equipos de industria y el equipo de industria soporta Modbus RTU y soporta Modbus TCP, ustedes van a notar que en la ayuda hace referencia a, habla en general de las funciones del protocolo Modbus, pero no dice las funciones para Modbus RTU o las funciones para Modbus TCP, no las separa, sino que habla de las funciones del protocolo Modbus. Por eso muchos catálogos hablan del protocolo Modbus, pero ustedes ya, yo creo que en este punto saben que hay muchos sabores de Modbus. Entonces, populares, el serial Modbus RTU y el que está basado en Ethernet se llama Modbus TCP/IP. Entonces, lo que llama la atención era precisamente esto, que los manuales hablan de las funciones del protocolo Modbus porque resulta que las mismas funciones que estudiamos para el protocolo Modbus RTU son las mismas funciones que se utilizan para el protocolo Modbus TCP. Bueno, vamos a ir a cosas particulares que... ¿Puede repetir eso otra vez, profe? Listo, ¿Cómo es? entonces apunten esto, que esto es clave. Que cuando nosotros nos vamos a pasar a Modbus, en este caso nos vamos a pasar a Modbus TCP, todo lo que aprendimos en cuanto a funciones, y que las funciones son las encargadas de hacer las peticiones, en ese caso al esclavo, todas esas funciones que estudiamos, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 15, la 16, más todas las que tiene el protocolo, son las mismas cuando nos pasamos al protocolo Modbus TCP, son las mismas, son las mismas. Entonces uno dice, bueno, ¿van a haber diferencias? Sí, van a haber diferencias, pero en cuanto a las funciones, ahí no va a haber diferencia. Entonces, por eso muchos catálogos de equipos de industria hablan en general de funciones del protocolo Modbus y no hace énfasis particular en qué versión estamos. Bueno, otro punto importante es que vamos mirando los temas. Si arrancamos desde la capa física, vamos a estar montados sobre Ethernet. Y sobre Ethernet, recuerden que Ethernet nos define la capa de enlace y la capa física. Es decir, vamos a tener equipos que como identificador único tienen, para estar en una red Ethernet, tienen su dirección física o la dirección en la parte de MAC, que son sus 6 bytes en hexadecimal. Ese sería un punto allí. Bueno. Entonces, y estamos trabajando como 10 base T, 100 base T. Muchos equipos de industria solamente llegan hasta 100 base T. O sea que, pues, distancias de 100 metros, topología de estrella, ¿qué más? O sea, todo el estándar de los computadores normales, pero hasta velocidades de 100 megabits por segundo. ¿Listo? Entonces, todos casi arrancan con 10 base T, 100 base T. Equipos de industria, la mayoría, no estoy diciendo que todos lleguen hasta ahí, hay unos que sí suben 10 veces más su velocidad, pero eso no es para todos los modelos. Bueno, ¿qué otro tema importante haciendo el símil? Entonces miren que pasamos de serial, ahora sí nos pasamos a un protocolo basado en Ethernet. Entonces ya en cuanto a las capas físicas, es el conector RJ45, el cable UTP, categoría 5, eso es lo normal que se utiliza. Y pues todo el estándar habitual de red de computadoras, están los switches, están los cables cruzados, eso todo está allí. Nuestro PLC va a entrar sin ningún inconveniente a ese punto. El PLC se conecta a un switch y empieza a trabajar. Pero entonces, el protocolo Modbus TCP o TCP/IP, porque a veces le llaman así, además de estar montado en Ethernet, entonces en la capa de red utiliza el protocolo IP, lo llama Modbus TCP/IP. Entonces, porque es que o Modbus TCP, pero quiere decir que si arriba está en transporte TCP, abajo de transporte está la capa de red y ahí tiene el protocolo IP. O sea que en nuestros equipos hay que asignarle las direcciones IP. Las direcciones IP tal cual como las estudiamos, las clases C que estuvimos trabajando. Y si tiene que ser otro tipo de dirección IP, pues ya les dije, si hay una gestión de red, pues nos tienen que asignar la dirección IP. Entonces, el protocolo Modbus TCP en la capa de red utiliza el protocolo IP. ¿Listo? Entonces ya venimos en enlace, en física y enlace, Ethernet. O sea, física 10 base T o 100 base T, Ethernet abarca esa parte. En la parte de enlace está la dirección física.
El método de acceso al medio, pues es detección de portadora por detección de colisiones, que es como normalmente lo que se usa en Ethernet. Y las versiones distintas, ¿no? Porque eso ha ido evolucionando esa técnica de control de acceso. Y subimos a la capa de red, ahí está el protocolo IP, entonces hay que poner una dirección IP. Y subimos a la capa de transporte y ahí hay que usar lo siguiente. En la capa de transporte aparece un puerto para el protocolo. El puerto es el 502. El puerto 502 es por defecto el puerto utilizado para Modbus TCP. Por eso ustedes van a ver por muchas partes la confirmación de que es el puerto 502 y si te piden el puerto, pues vas a usar el 502, que es el puerto que se ha asignado para el protocolo. Entonces, Modbus TCP/IP utiliza el puerto 502. ¿Y dónde aparece el puerto? En la capa de transporte. Y ahora se llama Modbus TCP/IP porque el protocolo de la capa de transporte es el protocolo TCP. Eso también es el protocolo de computadoras, normal. TCP es un protocolo orientado a la conexión. Es decir, voy a conectar dos equipos. Primero se hace todo el proceso de gestionar la conexión entre los equipos. Cuando la conexión esté, se hace el envío de los datos. Cuando ya se acaba el envío de los datos, se tiene que finalizar la conexión y ya se acaba esa interlocución allí. Pero ese es el protocolo TCP. Debe haber una conexión para que fluyan los datos. En la capa de transporte también hay otro protocolo muy popular que es el protocolo UDP. Algunas versiones de Modbus TCP/IP, pues suena así raro, pero pues algunas versiones de Modbus TCP puede ser que se use el protocolo UDP en vez de TCP. Ahora, ¿eso qué es? Lo que pasa es que hay una diferencia. El protocolo TCP es orientado a la conexión. El protocolo UDP no es orientado a la conexión. ¿Y eso qué es? Pues que yo no necesito tener un enlace establecido para enviar los datos. Yo puedo enviar los datos sin tener el enlace. ¿Cómo la ven? Eso en pocas palabras, ¿qué es? A ver, ¿cómo les digo? Por ejemplo, una llamada de teléfono orientada a la conexión. Yo llamo a un celular, pero estoy hablando de una llamada, ¿no? Orientada a la conexión. Entonces yo llego y timbro, la persona contesta y cuando ya se estableció toda esa señalización y se estableció el enlace, ahora sí yo digo, el mensaje que es lo que voy a hablar, puedo hablar y ya lo que yo hablo le llega a la otra persona. Cuando acabemos la llamada, colgamos, pum, listo, no hay conexión, ya no van a fluir datos. Eso es un tipo de comunicación orientada a la conexión, esa llamada de celular. Pero, por ejemplo, vamos a chatear, nos lo va a mandar usted un correo. Yo llego y mando un correo, pero usted no tiene el computador abierto, ni está pendiente ahí, es que tengo que tener abierta esta aplicación para que me lleguen los correos. No, yo llego y envío un correo y lo envié y se fue, y listo, ya se fue. Cuando el que está ya lo reciba o lo que abra y lo lea, pues ya lo leerá, pero el correo ya se fue. Ahí no tuvimos que establecer una conexión para que la información fluya. ¿Sí ven la diferencia o no? ¿Sí ven la diferencia? Sí, profe. Listo. Evidentemente nosotros tenemos que irnos, pues lo que uno busca es la orientación a la conexión, ¿Cómo se pues llama la porque otra? es UDP y TCP. No, la comunicación orientada a No la orientada a la conexión. Entonces tenemos dos opciones en la capa de transporte. Usar un protocolo orientado a la conexión como TCP o no orientado a la conexión como UDP. Profe, pero UDP sí es seguro en un entorno industrial. No, por eso le estoy diciendo. Nosotros, pues hay versiones que usan, hay versiones de Modbus que pueden llegar a usar y funcionan y usted lo coloca que trabaja sobre UDP, pero lo que les decía, la recomendación, no, uno está trabajando sobre TCP, siempre buscando que se haga un enlace y después envíen los datos. Esa es la realidad. Entonces, por eso eso casi está allí, pero no suena mucho. O sea, realmente uno está trabajando es en la capa de transporte con el protocolo TCP. Entonces, se llama Modbus TCP IP o Modbus TCP o Modbus sobre Ethernet. Listo. Los perfiles de los equipos cambian.
Los perfiles de los equipos ya no se llama maestro esclavo, aunque a veces se sigue, ese nombrecito de maestro esclavo se sigue utilizando y uno ya está en el otro lado, pero pues literal, ajá, los perfiles son cliente y servidor. Así se llama en la norma. Donde evidentemente el cliente, sino que a veces uno tiene un chip como el de las computadoras y todo eso, pero en Modbus TCP el cliente es lo que era el maestro en Modbus RTU, es el cliente de Modbus TCP. Y entonces lo que era en Modbus RTU el esclavo es el servidor en Modbus TCP. Cliente-servidor. Ese es como el perfil. Entonces, en muchas partes se hace alusión cuando dicen server o hablen del server, están hablando de el esclavo, pues, el que va a contestar a las solicitudes. ¿Listo? Y hay algo que tiene Ethernet que les mencioné ayer, y es que la posibilidad de que los equipos puedan, por la estructura de Ethernet, sostener conexiones simultáneas. Es una gran ventaja. Un equipo puede responder a distintas conexiones simultáneas. Es decir, un servidor puede responder a peticiones de distintos clientes al tiempo. Y él lo va a poder hacer. Él lo va a poder hacer. Hay cosas de cosas. En teoría todo debería ser así, pero cada vez que uno se pase a un software, a una marca, pues se puede encontrar particularidades. Pero lo que sí es claro y debería pasar es que uno al menos en un equipo como mínimo que sostenga unas 4 conexiones, pues, como mínimo, por muy bajito. Y si está muy mal, bueno, al menos que sostenga 2 conexiones. Pero ya cuando lo que es una sola conexión, ya está, pues, ya no querían ir a hacer nada, pues, ¿sí? Porque Ethernet lo permite. ¿Listo? Profesor, una pregunta, Sí. ¿y cuántos son los máximos equipos que pueden conectar en la red? No, eso depende, por ejemplo, para este protocolo, cuánto un servidor le pueda, por ejemplo, un servidor que le conteste al tiempo a varios clientes, eso depende de lo que le implemente el fabricante del equipo, como les digo, o sea, como mínimo uno esperaría 2 conexiones simultáneas, malo, malo, pero hay equipos que arrancan desde 4 conexiones simultáneas, otros desde 8 conexiones son bien, pero eso lo coloca es el que diseña, el que fabrica el equipo. Y eso está en los manuales. En los catálogos tenemos que ir a buscar ese aspecto. Tenemos que ir a buscar donde diga cuántas conexiones simultáneas soporta el equipo. En los manuales lo tiene que decir. Todos los protocolos que estén montados sobre Ethernet, todos, no estoy hablando de Modbus TCP, todos, porque es que eso es una característica de Ethernet, poder soportar conexiones simultáneas. Y es que Modbus TCP está montado sobre el TCP puro y duro. ¿Ok? Puro y duro. Está en la capa de enlace, se está haciendo una gestión de acceso al medio como lo hace Ethernet. No hay ninguna técnica distinta para que sea determinístico, no. Está metiéndose sobre los protocolos que usan los computadores. Esa es la realidad. Ahora, normalmente cuando uno está en esos tableros, pues uno ¿qué está haciendo? Uno en esos tableros tiene sus propios switches, sus propias conexiones entre los equipos de industria. Uno está separado. Y luego sí la salida va y la busca al punto de red y lo configura el switch administrable pues para ese tipo de cosas. Pero uno, si uno quiere localmente no salir a ningún lado, pues monta su switch, conecta los equipos y no sale a ningún lado. Sí, preguntas. Tengo una pregunta así rápida. Respecto a, pues, como similando Modbus RTU y TCP, Ajá. hemos acordado que Modbus RTU maneja un esclavo y, perdón, un maestro 32 esclavos, ¿cierto? En TCP, ¿cómo sería? ¿Son iguales? ¿En TCP son iguales, profe? Entonces, acuérdense, Modbus RTU, si es capa física RS422 o RS485, cualquiera de las dos, se tiene un maestro y 31 esclavos, aunque en RS485 puedes tener varios maestros, Modbus RTU no es capaz de gestionar, él no tiene gestión de acceso al medio, él no tiene arbitraje para maestros. Entonces, por eso finalmente en RS485
seguirá estando un solo maestro y 31 esclavos. En Modbus TCP, en el modelo cliente-servidor, lo que pasa es la topología, es como el servicio que les estoy mencionando. ¿Qué puede pasar? Un cliente entra a la red, un cliente puede pedirle datos a quien él quiera, dentro de los que están allí. Es decir, un cliente puede, pero ojo, un cliente puede pedirle datos a cualquier servidor, porque los enlaces son entre clientes y servidores. Es decir, los perfiles que se comunican es clientes con servidores. Clientes entre clientes no se comunican, servidores entre servidores no se pueden comunicar. Entonces, un cliente puede ir a buscar los servidores que haya allí, con lo que acaba de decir. O sea, si hay 8, si hay 16, si hay 32, él va y los busca. Y bueno, y le pide lo que le pida. Ahora, ¿qué hay de bueno aquí que no lo había allá? Es que, por ejemplo, un servidor le puede estar dando datos al cliente 1 y también le puede estar dando datos al mismo tiempo al cliente 2 y al cliente 3. O sea que el servidor le pueden estar pidiendo datos de 3 puntos diferentes y él le responde a todos. Esa es una ventaja en este modelo. Pero solamente puede comunicar cliente con servidor. Cliente con servidor. No se puede comunicar nadie más. O sea, no hay forma, o sea, ya la pillaron. Cliente con servidor, entre clientes no se puede, entre servidores no se puede. Y algo potente aquí es que un servidor puede responder peticiones a N clientes dependiendo cuando lo construyeron a él, cuando lo fabricaron y lo programaron, dependiendo cuántas conexiones le dejaron, le habilitaron simultáneas a él. ¿Listo? Una pregunta, profesor. Ajá. En ese caso, yéndonos un poquito, pues saliendo del tema, cuando ya el ancho de banda se satura, ¿ya podríamos pensar en otro protocolo como Profibus o Profinet? No. El tema ahí es, usted no va a sufrir, o sea, usted en Modbus TCP no va a sufrir de eso. Yo estoy dándome un ejemplo, me fui a un extremo, pues como para poderles dimensionar qué ocurre. Miren, en una infraestructura de real, de equipo de industria, usted tiene distribuidos, son tableros. Entonces usted tiene un tablero y están las máquinas. Entonces diga que usted tiene una línea de producción, entonces usted tiene un tablero. ¿Listo? Todos los equipos que están allí dedicados a control, ¿sí? O a tomar datos, y estamos por Modbus TCP, ahí no va a haber problema de que se sature, que se pierda un ancho de banda o se caiga el ancho de banda, no es problema. O sea, Modbus TCP lo soporta sin ningún problema. ¿Cuál es la diferencia aquí? O sea, aquí sí hay una diferencia. Y es lo que yo les acabé de mencionar. Es decir, Modbus TCP tiene sobre su capa de enlace la gestión del medio como lo hace Ethernet normal. Es decir, detección de portadora, detección de colisiones, y esa técnica es estocástica, es aleatoria. Es una técnica aleatoria, listo. Él funciona sin problema. Sin problema, sí, eso funciona para las labores normales, habituales, sí funciona. Ahora sí viene un tema. Si usted realmente si usted tiene aplicaciones, pues mejor dicho, si para usted 10 milisegundos son un problema, 5 milisegundos son un problema, que usted quiere poder controlar ese tipo de tiempo de la asignación del medio de una manera distinta como lo hace cuando está montado sobre Ethernet. Entonces, en ese caso, sí, ahí sí no es recomendable trabajar Modbus TCP, porque es que Modbus TCP no te va a dar, no tiene esa posibilidad de determinismo, no lo tienes. Que sí lo tienen, que son otras capas que se les colocan a todo esto, y son otras capas especialmente para hacer precisamente asignar lo que llaman prioridades en los mensajes. Cuando tú le pones prioridades en los mensajes, ahora sí ya cambia la cosa, porque tú ya estás definiendo qué es lo que va a pasar con los tiempos, cómo se va a comportar el enlace, y es determinístico en ese aspecto. Le colocas prioridades a los mensajes. Pero eso, ¿cuándo ocurre? Pues son aplicaciones donde los tiempos son extremadamente críticos.
O sea, estás dedicándote al aspecto de control y los tiempos son muy críticos, ¿ok? Entonces, ahí toca mirar posibilidades como Ethercat, ¿sí? Como Ethercat. Ethernet, Pregunta. IP y Profinet también empiezan a solucionar ese tipo de problemas. Pero te digo, y es que tienen que ser aplicaciones, decite vos que vamos a hacer una aplicación de control de movimiento y estamos haciendo unos sincronismos a través de unos sistemas y la máquina está, pues es control de movimiento, trabajamos a alta frecuencia, alta velocidad y vamos a hacer un control muy preciso y te estoy dando un ejemplo. En ese caso, no vamos a ir por allí. Por eso muchas veces, cuando son ese tipo de aplicaciones, ustedes ven que los variadores y los sistemas de control de movimiento tienen preferencia por unos tipos de protocolos que están usando, que están montados sobre Ethernet y ya les estoy mencionando. O sea, por eso es que hay preferencias por Ethercat, ¿listo? Y además de eso, los switches que se utilizan son administrables para gestionar todo ese tipo de cosas. Ya es en esas condiciones, ¿me entendés? Pero si vos me vas a decir, no, es que voy a conectar una HMI a un PLC y entonces yo necesito, no, pues ahí sí yo te voy a decir, no me ponga a gastarse la plata en algo que no tiene ninguna importancia. Una HMI con un PLC o un PLC conectado a un SCADA, una conexión entre equipos, entre PLCs y no está haciendo ninguna labor de control donde sea el tiempo algo crítico, no tienes que meterte allá. ¿Listo? Esa es la respuesta. Pero sí lo hay, evidentemente. O sea, el temor siempre de la industria con respecto al, porque esto, así como está ahorita el temor, siempre todo ha sido temores. Entonces, así como está el temor ahora que la nube, antes era el temor del Wi-Fi, antes del Wi-Fi era el temor del Ethernet, no, que es que eso no es lo mismo, que nosotros nos quedamos en serial. Toda la vida, siempre que llega una tecnología, son los temores. ¿Cuál es el temor más grande cuando recién salió esto del tema de Ethernet para la industria? Era el determinismo en las técnicas de control de acceso. Porque la detección de portadora y la detección de colisiones es una técnica que eso es aleatorio, eso no es determinista. No hay ningún tipo de forma de colocar prioridades de nada. Ahora, ¿qué pasó? Entonces, algunos protocolos llegaron a colocar precisamente unas prioridades en ciertos mensajes, entonces están agregando determinismo a la estructura, pero sigue siendo toda la estructura normal de Ethernet, sino que en esas capas se agregan como otras capas adicionales para poder colocar el componente de determinismo. En su momento, cuando llegó el Ethernet, esa era la preocupación para la gente de industria, pero es una preocupación real para los que yo les digo, aplicaciones donde los tiempos es algo muy crítico y estoy hablando de cosas muy específicas, pero comunicarse uno con un transmisor, comunicarse uno con un controlador, con un registrador, con un PLC, con un HMI, con un SCADA, usted no necesita estarse estresando por esa situación. Esa es la realidad. Entonces no hay mencionar algo más allá de lo que necesita. ¿Ah? Ahora sí, ¿cuál es la pregunta? Profe, no, pues que eso quería yo preguntarle, que en algún momento Ethernet o la red basada en Ethernet, la comunicación basada en Ethernet, va a desplazar pues a la serial, ¿cierto? Me imagino Sí, yo. es que debería Nilo haberla desplazado hace por ahí unos 10 años y no, o sea, nosotros ya en este momento... ¿Cuál sería la razón? ¿El miedo o hay No, otra? no, la razón es, acuérdense que los costos, miren que cuando uno en la industria implementa los proyectos y los monta y los proyectos trabajan, la única manera de uno cambiar un proyecto cambiar un proyecto que ya está funcionando es durísimo. O sea, por ejemplo, yo tengo una red en Profibus, todo funciona, todo opera, la máquina trabaja bien. Yo ir a venderle a un gerente de que vamos a cambiar a Profinet y él me va a preguntar, bueno, ¿y qué pasa allí? No, pero es que vamos a ganar en esto aquí, en esto acá. Y le dice, pero vas a hacer lo mismo, sí. ¿Me vas a sacar más unidades? No, porque pues que la máquina sigue siendo la misma. Entonces, o sea, ese tipo de proyectos no prosperan por eso. Porque uno en la industria, ¿usted qué le dicen? Si está funcionando, ¿para qué lo va a cambiar?
Entonces, ¿cómo llegan las nuevas tecnologías a la industria? Cuando se hacen implementaciones nuevas, llega todo nuevo de una vez. Ahí es donde llegan las cosas nuevas. O cuando lo que estaba ahí viejo empieza a fallar. Y ahora sí no se sostiene, no hay posibilidades de que se sostenga la tecnología. Entonces ahora sí se reemplacemos de una vez. Entonces se cambia. Entonces hubo un punto donde muchas industrias con problemas. Por ejemplo, en Profibus, yo he llegado a situaciones, pues consultoría sí dice muchas del tema de, hay empresas donde el ruido electromagnético es una cosa terrible. Por ejemplo, empresas como Forza o que utilicen esos soldadores grandísimos para construir sus estructuras y todo eso. Y uno tener elementos intercomunicados allá es complejo por el tema de las altas corrientes, la inducción electromagnética. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas de estas compañías así, las comunicaciones seriales, por ejemplo, en RS485 y que era Profibus, ¿qué pasaba? Pues un equipo estaba conectado y de un momento a otro, no se veía el equipo, volvía, aparecía, se desconectaba. Y pues también toda la infraestructura de protecciones, de las señales de datos, de las señales de potencia, ya había unas falencias, uno llega a unos puntos donde hay una cosa loca, que eso ya viene de raíz. Entonces, mucha gente, ¿qué hizo? Bueno, aquí fue la oportunidad, pasémonos de Profibus a Profinet. Entonces tú, no, que sí, que qué pasa, no, ya no es serial, ya estamos basados en una comunicación, allá veníamos half duplex, ahora aquí vamos a quedar full duplex, es una comunicación diferencial porque son 2 líneas para transmitir, 2 líneas para recibir, todos los beneficios, las velocidades, ya entramos a otras velocidades, 100 megabits por segundo, listo, pero siguen siendo voltajes los que están llevando la señal en 10 base T, 100 base T, lo que está viajando son voltajes. Y la inducción electromagnética afecta los voltajes. No importa si venían por 485 o no importa si venías por 10 base T o 100 base T. Entonces mucha gente le salió el tiro por la culata en esos proyectos con esos gallos allí. Se cambiaron Profibus por Profinet. Y adivinen qué pasó. ¿Qué creen ustedes? Siguieron con el problema. Siguieron con el problema. Esa es la más brava, ¿no? Usted era inversión, Bueno. Siguen por el problema, ¿por qué? Porque el tema es de inducción electromagnética, afecta los voltajes, está afectando a los voltajes que son los que viajan a través de los cables. ¿Cuál es la solución allí? O sea, allí sí, en un caso de esos, eso hay que tirarles fibra óptica, eso ahí no hay otra. A mí eso me lo preguntaron una vez por allá, un man ya quería cortar la cabeza y yo desde un comienzo le dije, ¿qué máquinas hay? Hay tales máquinas, sí, listo. ¿Qué hay? No, que Profibus esto es listo. Y que nos cambiamos y metimos unos enlaces, unas pruebas con Profinet y eso está peor en el que no es listo. No, el problema suyo es esto y ¿qué se soluciona? Si la inducción electromagnética afecta a los voltajes, pues ¿qué hay que hacer? Mandar las señales de otra manera. Entonces se manda óptica, fibra óptica y eso muere. Por eso, en todos esos ambientes que tienen esas características, usted no se ponga a inventar. Usted no se ponga a mandar nada por voltaje porque va a morir loco. De una vez le digo, entres con toda, entres fibra óptica. ¿Y la fibra óptica qué es? Pues usted puede ser que aquí el equipo tenga Profinet o tenga Modbus TCP, pero aquí tengo un transceiver aquí. Recibo la conexión de Modbus TCP, cambia de medio, se va por óptica y en el otro lado está el que me lo convierte de óptica otra vez a la señal de protocolo y ya, listo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que usted está trasladando, usted está recorriendo la empresa, pero es por los datos, la información está viajando en un medio óptico que es inmune a la inducción electromagnética. ¿Entendieron eso?